¿Cómo están? ¿Le puedes sonreír a la persona que está a tu lado? Por eso no cobra nada. Estando estudiando, Dios puso un mensaje que no lo quiero dar, pero lo voy a dar. O sea, no es porque no quiera darlo, sino que mi forma de predicación es ahí de dar. Es directa, no hay diplomacia aquí. La palabra de Dios se tiene que compartir como es. Entonces, esta parte de Jeremías, porque vamos a ver capítulo 24 y capítulo 25 rápidamente del libro de Jeremías. Y sabemos la historia de Jeremías. Jeremías fue un hombre que en el capítulo 1 Dios le hace un llamado. Y ese llamado es un llamado muy, pero muy, muy, muy tremendo. ¿Sí? Y Jeremías se le llama el profeta llorón en la jerga cristiana, porque era un hombre amante de Dios, pero también le dolía la condición del pueblo de Israel. ¿En qué condición se encontraba este pueblo? Hoy parece que el cristianismo es solamente yo. Hoy me enseñan en las iglesias que yo valgo, tú vales, tienes derechos. Te voy a decir, esa es una enseñanza errónea, totalmente tergiversada. Porque aquí no vales tú ni valgo yo. Aquí lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice Jesucristo es lo que te va a hacer diferente. Aquí tú no vales, o como esa ideología hoy, es que las mujeres tienen una valía. Pues si la tienen delante de Dios, lógicamente, ¿sí? Pero no en el sentido que se está enseñando ahora, ¿sí? Para Dios todos somos importantes, todas las personas importan, todas las personas. Pero el propósito de Dios es que nosotros le conozcamos, que nosotros sepamos quién es Él y qué es lo que quiere de nosotros. En el capítulo 1 del libro de Jeremías, dice que vino palabra de Jehová, que vino a los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y le vino también en días de Joacim, hijos de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues la palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Todos nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, no cuando hiciste una oración, no cuando creíste en Él. Dios te escogió desde antes. Lógicamente que cuando te hablaron del Evangelio, tú creíste en Jesucristo. Pero la palabra dice que vino esta palabra a Jeremías diciendo: antes que te formase, antes de que tú existieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Él te formó, Él te hizo, pero Él ya sabía que tú existías. Él ya te conocía desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Dice: y antes que naciese te santifiqué. Saben ustedes que todos nosotros, los que somos escogidos de Dios, fuimos escogidos desde antes, y que desde antes fuimos santificados para andar en su palabra, y que la palabra que le dio Dios a Jeremías es una palabra poderosa, que es más poderosa y tiene mayor poder que la de cualquier político. Y que Jeremías fue un hombre que entregó su vida a Dios, y que la palabra de Jeremías era una palabra directa a los reyes, a Sedequías y a varios reyes que estaban haciendo lo malo. Y vean ustedes: y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Muchas veces interpretamos esto de niño como si él fuera un niño, pero no es un niño,
sino está hablando de que él se siente como un niño. Y Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó su boca, y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Todo predicador debe de predicar lo que Dios quiere que prediquemos. Nosotros no predicamos para la necesidad de las personas, ¿saben? Mucha gente, muchos predicadores utilizan la Biblia para predicar de la necesidad de la gente, pero no. Dios tiene mensajes que no te van a gustar y probablemente este no te guste, porque este mensaje va en contra de todo lo que dicen muchas iglesias. Y este mensaje de Jeremías está en la palabra. Y vamos a ver de qué se trata, porque muchas veces nosotros ignoramos realmente lo que Dios está haciendo, porque pensamos que las cosas malas que no suceden, o es porque estoy mal, o es porque Dios se ha alejado de mí, o por alguna otra circunstancia. Pero sabes que a veces Dios permite cosas que aparentemente son malas para formar tu carácter y limpiarte y santificarte. ¿Sí sabes eso? Y ya no lo enseñan. ¿Y por qué no los enseñan? Porque se les va a la gente. Porque la gente lo que quiere es que tú le digas, Dios te va a bendecir, Dios te va a ir bien. Si te va mal es porque hay algo malo en tu vida. Si te va mal no es porque estés mal en tu vida, sino porque Dios quiere hacer una limpieza profunda en tu corazón y te des cuenta qué clase de corazón tienes. Y muchas veces necesitamos pasar por momentos muy críticos, como lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Para poder regresar como el hijo pródigo, volver en sí y decirle, Señor, es cierto, tienes razón. Porque cuando nosotros nos separamos o cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, la gente dice, no es que Dios me ha dejado. No, Dios no te ha dejado. No dejó a Jesucristo, que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y quién lo llevó? Lo llevó Dios, el Espíritu Santo. Entonces, dice, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Vean, ¿sobre qué lo puso? Sobre naciones. Sobre reyes, sobre naciones. La palabra que Dios te ha dado a ti y que le ha dado a un predicador. Si nosotros como predicadores predicáramos la verdad aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, no estaría pasando lo que está pasando en la sociedad. Pero la mayoría de los predicadores hoy predican para ellos mismos. Ellos predican para tener dinero, pero ya no exaltan al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque se han envanecido, porque están buscando solamente lo suyo y no lo de la gente, no lo que dice Dios. Porque esto compromete, esto sí tal vez te caiga mal, tal vez yo te caiga mal, pero ¿sabes qué? Esta es la situación en la cual nos encontramos ahora en este país, que este país necesita cambios y transformación, y que por eso Dios muchas veces permite ciertas situaciones en nuestra vida para protegernos, y permite que seamos cautivos en alguna cosa. Ahorita lo vamos a ver para que vean. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar. ¿Recuerdan a MacArthur? MacArthur ya murió. O hay otros como David Wilkerson, hombres que hablaron la palabra, que se enfrentaron a presidentes, que se enfrentaron a gente. ¿Y sabes qué? Dios les dio la autoridad sobre ellos. Dios. Y dice aquí, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, y para derribar, y para edificar, y para plantar. ¿Cuántas veces Jeremías se enfrentó a los políticos de su tiempo? Y los reyes te mataban. ¿Cuántas veces, por decir la verdad, lo encarcelaron, lo metieron en un pozo para que se muriera? Pero ¿sabes qué? Dios estaba con él. Y si tú hablas la verdad, si tú dices la verdad, Dios va a estar contigo. No importan las circunstancias, Dios estará contigo. Y dice, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. ¿Para qué lo puso? Para arrancar. ¿Cuántas cosas tienen que ser arrancadas todavía de nuestra vida? ¿Cuántas cosas tienen que salir de nuestro corazón que nos están haciendo daño y que nosotros estamos siendo afectados? Número 2 dice para destruir. ¿Qué quiere destruir?
quiere destruir todo aquello que se opone a Dios, quiere destruir mi autosuficiencia, quiere destruir mi idolatría, mi orgullo, mi vanidad. ¿Qué es lo que estorba realmente para que nosotros podamos arreglar asuntos con Dios? Para arruinar. Muchas veces Dios arruina a las personas, ¿saben ustedes? A Israel varias veces lo arruinó. ¿Les gusta eso? No. A mí me gusta que Dios me prospere y me dé lana, pero ese es un evangelio barato. El evangelio verdadero no promete eso. Dios no promete eso. Ahora, ¿te puede bendecir? Sí, pero hay una condición. ¿Sabes cuál es? Si guardas sus mandamientos, todo lo que pidas te será hecho. Esa es la condición. No es automático. Entonces, vamos a, ya que vimos una parte de Jeremías aquí, como qué es lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, vamos al capítulo 24. Y vamos a ver dos clases de personas que hay aquí. Israel había sido transportado a Babilonia porque Israel había cometido cosas muy malas. Desde el rey Manasés. El rey Manasés era un hombre que conocía la palabra de Dios, sabían lo que tenían que hacer. Sin embargo, él se entregó a los ídolos, matando a sus hijos y ofreciéndolos al fuego, para tener el favor de ídolos o tener el favor, ¿sí?, de otra cosa, pero no de Dios. Y entonces, Dios es un Dios que castiga el pecado. ¿Me entienden? Hemos hecho un Dios beligerante, un Dios, es como si fuera un ser humano. Dios es santo. Dios no tolera el pecado en nuestras vidas. Dios no tolera que nosotros hagamos lo malo. Dios no lo tolera. Hay corrección, hay disciplina. Y este caso lo hizo con Israel. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Señor 2 cestas de higos puestas delante del templo del Señor. Aquí había 2 clases de personas. Esas 2 clases de personas, ¿sí?, iban a ser expuestas a ciertas cosas. Pero hay gente que escucha. Cuando hay personas que escuchan antes de que venga el problema, van a ser librados de eso. Pero hay gente que se obstinan en vivir como quieren o hacer su santa voluntad. Y la palabra dice, y me dijo el Señor, versículo 3, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos muy buenos y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Fíjense, ¿será posible que encontremos un beneficio en un cáncer? ¿Será posible que encontremos un beneficio en la pobreza? ¿Será posible que encontremos un beneficio en los problemas? Claro que sí. Dios le estaba diciendo así que iban a ser transportados, ¿sí?, de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Para qué? Para bien. Pero era una esclavitud, era cautividad. En Babilonia escogían a los mejores, recuerdan a Daniel y a sus amigos. Ellos fueron transportados a Daniel, ellos no estaban en pecado. Sin embargo, Dios los llevó para allá, para bien. Y muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida para bien. Porque cuando tú estás pasando por una situación terrible en tu vida, cuando tú no tienes esperanza ni propósito, y Dios permite, escucha bien, Dios permite, el diablo no tiene autoridad aquí. Mucha gente dice, no, es que el diablo tiene que pedir permiso para tocarte. Él no puede hacer las cosas que él quiera. Job, sí, fue tocado, pero porque Dios le dijo, hazlo. El apóstol Pedro fue tocado porque Dios le dijo, hazlo. Satanás no puede hacer lo que quiera. Entonces, Dios muchas veces es el que hace estas cosas, que los llevó cautivos a Babilonia. ¿Para qué? Para bien. Pero en Babilonia eran esclavos. ¿Qué bien iban a encontrar ahí? Bueno,
No sé si ustedes sepan, pero Inglaterra y Estados Unidos tenía gente esclava. Y esa gente esclava, escuchen bien, no eran dueños de sus emociones, no eran dueños de su familia, no eran dueños de sus hijos, no eran dueños de nada. Pero ¿de dónde salió la música gospel? De los campos. Y los negros oraban a Dios y cantaban a Dios en medio del problema y de la situación. ¿Y por qué lo hizo Dios así? Porque Él lo que quiere es salvar tu alma, no tu cuerpo. Él lo que quiere es que tú seas transformado y yo sea transformado. Que nosotros seamos personas, que seamos luz y no obscuridad. Porque hoy desgraciadamente muchos de nosotros, en lugar de ser luz a la sociedad, somos obscuridad. Pero Dios no quiere eso. Dios permite que seamos un poquitito metidos en problemas para que Dios haga su trabajo en nuestras vidas. Pero dice aquí que los llevó a la tierra de los caldeos para hacerles bien. Los caldeos era un pueblo totalmente tremendo. No tenían ningún sentimiento por nadie. Mataban a las personas, sacrificaban a los niños, abrían a las mujeres en el vientre. Eran personas perversas. Y ahí los mandó Dios. ¿Para qué dice? Para bien. Versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a la tierra. Y los edificaré. Y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. ¿Qué es lo que estás pasando tú en tu vida? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo permitió? ¿Tú conoces a Dios? Yo conozco a Dios. ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Dios. ¿Quién permitió? Aunque el diablo haya sido, ¿quién lo permitió? Dios. En este caso Dios tiene injerencia. Y dice aquí que Él los envió. En esta parte dice que Él los envió ahí para bien. Y iba a poner sus ojos. Cuando tú estás pasando por un momento difícil, ¿dónde están los ojos de Dios? Sobre ti. Para protegerte, para librarte de ti mismo. El peor enemigo de ti eres tú mismo. Para protegerte de ti, de tu sistema de pensamiento, de tus emociones que suben y bajan. Y la voluntad de Dios está abajo y tus emociones arriba. Y una persona que se deja guiar por las emociones es inestable emocionalmente. Y por eso Dios a veces nos mete en circunstancias difíciles. Porque en ese momento en que nosotros estamos ahí, ¿qué reconocemos? No lo sé. No podemos. Reconocemos que somos incapaces de salir de ciertas situaciones. Reconocemos que no podemos nosotros. Y eso es bueno. Porque dice la palabra que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dice, nos va a meter en situaciones, te va a meter, no te quejes por favor. Mira, si tú confías en Dios, debes de confiar que todo lo que Él permite en tu vida tiene un propósito bueno. Bueno. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Imagínate eso. Y los iba a regresar. ¿Cuándo los iba a regresar? Cuando ellos buscaran, cuando dijeran, ¿sabes qué, Señor? Realmente no puedo con la droga, no puedo con el alcohol, no puedo con mi carácter, no puedo con esto, Señor. Pero si eres arrogante, si eres obstinado, ¿sabes qué es lo que va a hacer Dios? A los obstinados y a los arrogantes, Dios los retiene. Pero si eres humilde y reconoces y Dios está formando ese carácter en tu vida, entonces sus ojos van a estar sobre ti. Y los volveré a esta tierra. Ahorita los judíos, hay mucha controversia ahorita con los judíos. Muchos dicen que los judíos ya no son el pueblo de Dios, sino la iglesia. Pero yo creo que el pueblo de Dios sigue siendo Israel y la iglesia. Pero Israel es diferente a la iglesia, porque Israel tiene promesas y tiene los pactos. Y Dios dijo que los va nuevamente a restaurar a ellos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahorita con los israelitas, con los judíos? Vamos. Desde 1980, Dios está regresando a los judíos de todas las naciones. Platiqué con un alemán judío
Le dije, oye, pensando en la escritura hasta que les estoy diciendo, ¿tú has sentido regresar a tu nación? Y me dijo, sí, he estado sintiendo un deseo por regresar a mi nación y volver allá. Y lo que están haciendo ahorita, Dios, es que a todos los que son su pueblo, los está sacando de todos lados. Pero ¿por qué les permitió pasar por la masacre de Hitler, que mató más de 5 millones de personas, y que a las personas les abrió el vientre? Y nosotros podemos decir, pero ¿dónde estaba Dios? Dios estaba poniendo sus ojos en ellos, porque para ti la muerte es una cosa, pero para Dios es otra cosa. ¿Y cuántas personas se salvaron ahí? ¿Cuántas personas en la angustia y en la desesperación se salvaron? Ahora, vean el versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan. O sea, Dios iba a poner un corazón cuando estas personas reconocieran. Te voy a decir una cosa. Para que un alcohólico reconozca que es alcohólico, ¿qué necesita? ¿O qué necesita un alcohólico para cambiar? ¿De acuerdo? Necesita reconocer. ¿Qué necesita reconocer? Que es alcohólico. ¿Qué necesita una persona que es mentirosa para dejar de ser mentiroso? Reconocer que es mentiroso, es el primer paso. Si aquí nosotros no reconocemos que somos pecadores, entonces ¿cómo Dios nos va a perdonar? Si no reconocemos que tenemos fallas de carácter, ¿cómo Dios nos va a librar? Si nosotros, ¿saben dónde se muestra realmente el cristianismo? En los momentos trágicos de nuestra vida, en los momentos difíciles en los cuales nosotros estamos pasando, porque ahí se muestra si realmente creemos o no creemos en Dios. Y ahí, cuando Dios empieza a tocar tu economía, cuando Dios empieza a tocar tu vida, lo que más amas dentro de tu corazón, te das cuenta de que eres perverso. ¿Les ha pasado eso? Pues qué bueno, porque es el inicio de una nueva vida. Y sabes que Dios está poniendo los ojos sobre ti. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo corazón. Un día Israel se va a volver de todo corazón, porque van a ser engañados por el anticristo. El anticristo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida. Entonces Dios les va a permitir a ellos pasar por ese momento trágico, de dolor, de angustia, en los cuales Él los va a matar como Hitler mató, pero todavía con mayor saña. Pero ellos, ¿sí?, van a entender que tienen que volver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te digo a ti, si tú no vuelves al que te hizo, vas a pasar por momentos difíciles. Si tú conoces a Dios y estás separado de Él, vas a tener graves problemas. Y si no conoces a Dios y no reconoces que le necesitas, hay gente que es obstinada, es que yo puedo, tú no puedes nada. Ni la psicología ni la psiquiatría puede, ni los chochos pueden, ni la mota puede, ni el hashish puede, ni nada puede. El único que puede transformar la vida del ser humano es Jesucristo. El corazón es transformado por el poder de su fuerza, por el poder de su resurrección, que Él derramó su sangre para que nosotros podamos tener una vida nueva. Pero la gente quiere buscar en filosofías que no han servido para nada, que lo único que han hecho es dañar más la vida del ser humano. Pero Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y dice que les iba a dar un corazón bueno para que lo busquen. Ezequiel 36 dice: y pondré un corazón nuevo dentro de vosotros y un espíritu nuevo dentro de ustedes, para que anden en mis caminos. Ahora, estas personas que se fueron al cautiverio, ¿saben ustedes que estas personas se salvaron? Y los que dijeron, no, nosotros nos quedamos, pasaron y fueron destruidos. Jeremías ya les había dicho: miren, lo mejor para ustedes israelitas es que se entreguen a los babilónicos. Les voy a platicar un caso. Cuando yo estuve en Islas Marías, preso, no lo digo por, ¿cómo se puede decir?, presunción, porque eso es una vergüenza, pero pasé ahí creí en Jesucristo.
Y un día íbamos a hacer un evento cristiano, ya era yo pastor ahí. Hicimos ese evento, pero hubo una división en la iglesia. Yo me salí de esa iglesia porque hacían lo que querían. El pastor hacía lo que quería, se robaban el dinero, quitaban a los pastores con machete, ahí era de... ¿Sí? Y entonces yo me salí y les dije, ¿saben qué? Me voy de esta iglesia, y se los dije a los líderes de ahí, me voy de esta iglesia porque ustedes no están haciendo la voluntad de Dios, tú robas, tú mientes, tú haces eso, te robas el dinero, y yo ya me voy. Y me fui. Y teníamos en puerta un evento que hablaba del aborto, hablaba del rock y hablábamos de las drogas. Y entonces toda esa gente que decía que era cristiana no escuchó que Dios les estaba haciendo un llamado para que se convirtieran a un Dios vivo, cuando yo me salí de ahí. Total que nosotros hicimos el evento, mi esposa y yo, y 6 personas. En la isla había 6,000 gentes aproximadamente. Salimos por todos los campamentos a invitar a la gente, y los de la otra congregación, donde yo me salí, empezaron a decir que nosotros éramos falsos, que yo era un pastor que quería solamente la lana y eso. Y anduvieron por toda la isla diciendo, no vayan, no vayan. Total que Dios nos permitió hacer el evento. Y entonces, ¿saben con quién me tuve que unir para hacer el evento? Y te va a parecer una locura, pero ¿saben con quién me tuve que unir para hacer el evento? Con incrédulos. Lo he hecho una vez, basándome en esto. Basándome que un día David lo sacaron de su pueblo, y ¿con quién se fue a unir? Con los filisteos. Lógicamente que yo no hice lo que ellos hacían, pero ese evento marcó el punto para que Dios nos bendijera. Y parecía increíble que yo invitara a alguien que no era cristiano a tocar, que había sido cristiano, se había apartado, y le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un evento, quiero que toques la guitarra. Tocaba muy bien la guitarra, había mucho talento ahí en las Islas Marías. Y un policía, un servidor del gobierno, un día antes le hablé del evento y creyó en Jesucristo. Me dijo, ¿sabes qué? Sí, yo creo. Y empezó con nosotros, pero al otro día él tocaba la batería. Entonces yo tocaba el teclado, el otro la guitarra, y el otro la batería. Hicimos el evento. Dios, después de ese evento, me bendijo. Si yo me hubiera quedado así, o sea, nos bendijo en el sentido que me dieron un lugar para reunirnos, que me dieron el permiso para pasar una moto. Yo fui uno de las personas que tenía moto en Islas Marías, el único. Y no lo digo presumiendo, hablo del poder que Dios tiene para hacer eso. Y otras cosas. Y entonces el director nos llamó, y después de este evento, él nos dio el lugar, me dio permiso para la moto, una computadora, y ni a Caro Quintero le dejaron pasar eso. ¿Saben? Dios es bueno, pero a veces no entendemos lo que Él hace cuando nos mete en situaciones. Pero nosotros tenemos que creer que Dios es bueno cuando tú tienes buenas intenciones, cuando tú quieres hacer la obra de Dios, cuando tú quieres un cambio en tu vida. Entonces Dios va a permitir que pases por momentos difíciles. ¿Para qué? Para darles un corazón, para que me conozcan. Dios quiere cambiar tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de sentir. Si tú estás haciendo algo, te voy a decir que está mal, tú sabes que está mal. Y tu conciencia todos los días te va a reclamar y te va a decir, tú eres una persona fea. Y gritas y clamas y dices cosas feas y te vas a sentir peor. ¿Y por qué? Porque tenemos una conciencia que nos acusa, un corazón que no ha sido transformado. Pero ese corazón de piedra que tenemos puede ser cambiado en un corazón de carne. Y dice, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer,
Así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías. El rey Sedequías era una persona mala. Era una persona, sí, que decía que amaba a Dios. Una persona que decía que conocía a Dios, pero iba totalmente en contra de lo que Dios decía. Y a este príncipe fue destruido. Y dice, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio. Imagínate, ¿qué pasaría si Dios nos dijera, bueno, pues, ¿quieren salvarse? ¿No quieren ser muertos? Váyanse ahorita a Ucrania. Es lo que les estaba diciendo. Es lo que les dijo Dios. Váyanse a Babilonia. Y Babilonia era una nación poderosa, la más poderosa de ese tiempo. Y toda la gente que iba ahí eran cautivos y los utilizaban para trabajar. Por eso se llevaron a los mejores hombres, a los artesanos y a gente, sí, preparada. Y dice que los que se quedaron, los que dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí, no queremos ser esclavos de nadie, no queremos pasar situaciones difíciles, no queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Y dice que estos, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra. Te voy a decir una cosa. Todos los que estamos aquí podemos decir, yo creo en Dios, ok. Pero si tú realmente y yo realmente no nos salimos de la situación en la que estamos viviendo, ¿qué es más fácil vivir? ¿Sin Cristo o con Cristo? Es más fácil con Cristo. Pero la mayoría de la gente no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque dicen que Cristo te quita ¿qué? ¿Qué te quita? La libertad, ¿no? ¿La libertad para qué? Para hacer lo que quiere. Pero ¿saben ustedes que una persona que hace lo que quiere es esclava de sus propias pasiones? Una persona que hace lo que dice, no es que yo hago lo que quiero, es una persona esclava. Porque no hace lo que quiere, sino hace lo que sus pasiones quieren. Y sus deseos, y sus anhelos, y sus emociones los mueven, pero no Dios. Entonces estas personas iban a recibir escarnio por el mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por el ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arrojé. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer caso, no quisieron pasar por el momento de la prueba. Hay muchos cristianos que en el momento de las circunstancias, en el momento difícil, ¿qué hacen? Se van y prefieren no tener problemas, que no te digan que eres cristiano, que no te digan que eres Santa Mónica de Asís, que no te digan que eres ya de Juan Diego. ¿Qué haces? Te vas. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que no queremos pasar por los momentos difíciles porque la gente, ¿saben que hay millones de personas que aborrecen a Jesucristo? Millones. ¿Y por qué lo aborrecen? Porque Él te dice lo que tú ve lo voy a decir, si hay alguna persona que sea de esa religión, pues lo siento, pero no es atacar, sino es ver. Tú ve a la Iglesia Católica y ¿qué te exigen? ¿Te exigen algo? ¿Te exigen un cambio? No, pero el cristianismo sí. El cristianismo te dice, ¿sabes qué? Tienes que ser diferente. Tienes que pagar un precio. Tienes que comportarte a la altura que Dios establece. Y ya me cambiaron aquí. Bueno, dice, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia. Miren, llevo 40 años en esto. He visto personas que se han apartado de Dios. No les va bien. No les va bien. Porque han dejado a Dios. Y Dios es el que sustenta todas las cosas. Si tú quieres vivir alejado de Dios,
nos vemos en 10 años. Y te voy a decir cuál va a ser tu condición. Tu condición será lastimero. Probablemente te suicides. Probablemente te destruyas a tu familia, destruyas a tus hijos, destruyas a tu esposa, destruyas a tus hijas. ¿Por qué? Porque el pecado, el separarnos de Dios. ¿Qué pasa? Separados de mí, dice Dios, nada puedes hacer. Pero con Dios haremos progresos. ¿Y Dios a dónde los iba a entregar? A espada, hambre y pestilencia. ¿Verdad que no es un mensaje agradable? No es un mensaje como Dios te ama y te va a bendecir, así como hablan las iglesias por allá donde yo conozco, a donde les gusta a la gente. Aquí este mensaje es un mensaje duro. Ahora, yo quiero decirte, en la iglesia, en nuestra iglesia, hablo de la iglesia universal, no solamente de esta, hay personas que no están exaltando a Jesucristo. Y que por consiguiente, Dios está entregando a muchos a ser destruidos. ¿Saben ustedes esto? Está viendo ahorita pastores que están siendo entregados a la destrucción porque están yendo en contra de Dios. Sacerdotes católicos que están abusando de los niños están siendo entregados para ser destruidos. Monjas que salen embarazadas y que tiran a los niños, pero profesan ser santas por todos lados y que están en contra de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con eso? ¿A quién están afectando? A Dios. Dios es santo. Dios ama la vida. Si tú tienes un niño dentro del vientre y lo matas, aunque dicen que ahora no es muerte, pero ¿por qué creemos a esos médicos que no saben nada? Disculpen que lo diga. No saben. Y si lo saben, lo ignoran voluntariamente. Pero, ¿qué pasó? Hubo una tragedia en el libro de Lamentaciones, que Dios los entregó y hubo un cerco, un asedio por 3 años o 4 años o 5 años. Y antes las ciudades eran fortificadas, las paredes eran de 10 metros por 8 metros de ancho. Por ahí pasaban las carretas para estar vigilando. Y entonces había un ejército que peleaba contra otro. Entonces esa ciudad se protegía. Pero pasaban años y entonces la gente ya no tenía para comer. ¿Saben qué hacían las mamás? Muy buenas, bonitas, que les hablaban a sus hijos: mi hijo, yo te quiero. Así como Juan está cargando al bebé. ¿Te lo comerías? Decimos que no. Pero ¿saben qué pasaba? Que las mamás que querían a sus hijos, al verse con un hambre porque había sed, ¿saben qué hacían? Los cocinaban, se los comían porque no había comida, porque el pecado te lleva a eso. Cuando nosotros estamos sometidos a situaciones tan graves y nosotros hemos decidido apartarnos de Dios, lo único que hay es expectación de muerte. ¿Qué hacen ahora las mamás con las hijas? Los papás con los hijos. Los abandonan, los dejan, no les interesa. Pero esa mamá y ese papá que abandonan a los hijos, ¿qué pasa con su vida? ¿Conocen a alguien que les ha ido bien? No. ¿No? Dios iba a enviar espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra, que les di a ellos y a sus padres. Dios les había dado bendición. Dios nos había sometido a una prueba. Dios te ha dado vida a ti. La estás desperdiciando, destruyéndote. Cuando tú te metes alcohol o te metas drogas, tú sabes qué estás haciendo. Estás siendo hechizado por poderes del mal, porque la palabra droga significa hechicería.
Entonces una persona que se mete alcohol, se mete droga. Es droga lícita, se le llama, pero es droga. ¿Y qué pasa? Se altera el sistema nervioso, ¿sí? Sus funciones ya no son igual. Si se mete marihuana, ¿sí? Es lo mismo. Se altera el sistema. Pero, ¿qué hay de raíz? Que hay un ser que se llama el diablo, que está metido ahí y que utiliza ese tipo de cosas para esclavizar a las personas. ¿Cuántos estamos seguros realmente que somos hijos de Dios? Dios necesita que nosotros conozcamos, bueno, Dios quiere que nosotros conozcamos nuestra condición. Estas personas, dos grupos, higos buenos, higos malos. Dos clases de personas. Unos mataban, hurtaban, mentían, entregaban a sus hijos para ser muertos, sacrificados para tener beneficios, ¿sí? Violaban a las mujeres y decían que eran cristianos. Los otros, el otro grupo, era gente que fue transportada. Fíjense cómo Dios separa. Fue transportada a un lugar para ser esclavizados. Pero al final de cuentas, ¿quién salió victorioso? Los que decidieron hacer la voluntad. ¿Sabes qué, Señor? Sí, me voy a entregar. Sí, prefiero ser esclavo babilónico. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser esclavo de Cristo o ser esclavo de la maldad? ¿Qué prefieres? ¿Ser esclavo de Cristo o ser esclavo del odio? ¿Qué prefieres? ¿Ser esclavo de Cristo o estar amargado o amargada? ¿Qué prefieres? ¿Es tu elección? Dios hoy puede bendecir, hoy te puede llevar a una tierra de esclavitud, pero ¿sabes a cuál es tierra de esclavitud? A la que Él ofrece. Una esclavitud donde verdaderamente eres libre. Una esclavitud donde realmente vas a encontrar una libertad absoluta. Porque Jesucristo te puede hacer libre. Jesucristo hoy puede, ¿sabes qué? Cambiar tu vida. Hoy Jesucristo puede hacer las cosas nuevas. Amén. Si tú crees. Déjate gobernar por Él. Sé esclavo de Él. Búscalo a Él. Y no seas esclavo del alcohol, no seas esclavo del odio, no seas esclavo, sí, del resentimiento, de la falta de perdón, porque eso te carcome a ti, a nadie más. Las demás personas, ¿cómo están? Riéndose. Y tú por acá amargado porque él está viendo, sí, México, Chequia, y va a ganar 3-0. Y él se está riendo. Y tú por acá amargado. ¿Cómo puede ser posible que se ría después de todo lo que me hizo? Pues sabes, te voy a decir una cosa. Si tú vives en amargura, el único perjudicado eres tú. El perdón es ser libre. No es un beneficio para la otra persona, es una bendición para ti. Lo dejas ir, pum, se acabó. Jesucristo, ¿qué quiere eso? Pero estos higos malos, ¿qué recibieron? El precio a su maldad. Les voy a decir una cosa. Aquí también. Oscar, cuando a mí me agarraron preso, en 1983, éramos varias personas. Y en ese tiempo había una procuradora, Victoria Dato, e iban a imponer la pena de muerte para matarnos a nosotros. No lo hicieron, no pudieron, la ley no lo establece. Pero resulta que me mandan a la cárcel y me sentencian a 96 años y 6 meses. Es parecido a estos. ¿Quién iba a pensar que yo iba a ser bendecido en una cárcel? ¿Quién iba a pensar que yo iba a ser diferente en una cárcel?
¿Quién iba a pensar que la cárcel iba a ser una bendición para mi vida? Y que no solamente iba a cambiar en medio de la maldad, porque la cárcel es sinagoga de Satanás. El 99% de gente ahí, pues va por delitos igual que yo. No va por buena gente. Pero en medio de todo eso, un día, un hombre llegó y dijo: Jesucristo viene a libertar. Jesucristo te puede hacer libre. Y yo dije: yo quiero. Y en ese tiempo yo tenía autoridad en la cárcel. Y cuando Dios me llamó, yo dije: te necesito. ¿Y saben cuáles fueron los días más felices de mi vida? Bueno, ahorita ya es otra situación. Pero cuando un periodista de Ovaciones o del Excelsior me preguntó: oye, Ulises, ¿y cómo vives aquí? Le digo: sabes, los días más felices de mi vida han sido aquí. Y aquí encontré mi verdadera libertad. ¿Cómo puede ser posible? Después, Dios me hizo pastor. Y después llegó una mujer, orando por una mujer, 5 años. Y dije: Señor, yo quiero una mujer que te ame a ti. Una mujer que esté entregada. Una mujer que si me mata diga: va, por ti. Llegó una mujer que no tenía nada que ver con la cárcel y que fue a un evento que se llama Jesús visita la cárcel. Ella fue a ese evento, fueron a llevar comida para todos los presos y nos conocimos ahí. Después yo no fui a ese evento porque era del bando contrario. Y la conocí ahí. Y un día ella estaba comiendo porque su mamá y ella fueron a ver, iban a llevarle comida y ayudar a un colombiano. Y un día yo la vi sentada, ya nos conocíamos, y ella estaba comiendo en un restaurancillo que había en la cárcel. Y yo pasé por ahí y me detuve. Le dije: Padre, si esa mujer va a ser para mí. Inclina su corazón al mío y el mío al de ella. Pasaron 9 meses. Ella era actriz y yo trabajé con un productor de cine. Hicimos una obra de teatro, 9 meses viéndonos todos los días. Al final terminó el periodo de la obra de teatro. Estaba en Santa Marta. Y me acuerdo que le dije: ¿sabes qué, mano? Se acabó. Ya no vas a poder entrar. Búscate una persona en una iglesia que te ame, un cristiano. Y ella me contestó: ¿sabes qué? No hay. ¿Y qué triste es eso? Le digo yo: me quedo contigo. Le dije: mira, tengo 3 pantalones y 2 están rotos. Tengo unos zapatos y están agujerados. Además, tengo 37 años de sentencia y apenas llevo 10. Búscate otro. Pero ella creía que Dios tenía al hombre en la cárcel, que era para él. ¿Qué hizo Dios? Me sacó, me metió a un lugar perverso, me esclavizó, 20 años estuve preso.
me esclavizó ahí. ¿Pero qué hizo? Sus ojos de bien estaban sobre mí. Y sabes, estando en la cárcel, mucha gente se convirtió al cristianismo. Dios usó mi vida, una vida destrozada, que después Él compuso y que puede componer tu vida. ¿Para qué? Para que le conocieran, para bien. Entonces digo, todo no es tragedia. La Biblia dice que los que amamos a Dios, que todo nos ayuda para bien. Ahora, el caso más grueso era que cuando yo le dije a Mari Carmen, yo no creo en el noviazgo. La Biblia no habla de noviazgo, ¿saben ustedes? La Biblia habla de matrimonio. Y entonces le dije, yo no creo en el matrimonio, vamos a casarnos. Será una locura. Ella, pues de una familia pudiente, ¿no? Y yo, pues, ella el día, yo la noche. Y el problema era que su papá aceptara. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué, Ulises? Si mi papá acepta que me case contigo, me caso, y si no, no. Y yo le dije estas célebres palabras: tu papá me amará. Y me amó. Entonces recuerdo que un día hablé con él por teléfono, le digo, voy a hablar con tu papá y le voy a pedir permiso. Una locura, ¿no? Un hombre con 37 años pidiéndole al papá, que era un señor que tenía mucha lana, y un hombre de la cárcel diciéndole al papá, oiga, yo quiero que me dé permiso de casarme con su hija. Y me dijo, voy a orar. Y en un desayuno con Armando Alducin, lo invitaron a ir al desayuno de matrimonios, se encontró a Joaquín Capilla, el clavadista. Ya era cristiano Joaquín Capilla, y le tocó en la mesa con él. Y entonces le platicó el caso de su hija con un preso. Y Joaquín Capilla le dijo, déjelos. Déjelos que se casen. Después Joaquín Capilla fue con Armando Alducin y me conoció ahí en Santa Marta. Pero él le dijo, déjelos que se casen. Ahora, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer que tu hija va a tener como de pareja y de bendición a un hombre que está preso? Solamente una persona que cree en Jesucristo. Pero Dios me hizo bien. Dios me llevó ahí para bien. Tal vez yo no sé qué estés pasando. Tal vez estés ahorita en una situación así. Pero ¿sabes qué? En lugar de amargarte, dile, Señor, yo quiero que pongas tus ojos de bien y yo quiero conocerte. No te quejes por la situación que vives. Dale gracias a Dios, porque probablemente Él te esté protegiendo. Y aunque parezca que es algo que es tremendo, que cómo es posible de que Dios sea así, Dios lo ha permitido. Porque Él quiere formar carácter. Y Él formó un carácter en mi vida. Y por eso estoy predicando aquí. Entonces, deja que Dios te lleve a Babilonia. Y ahí te hablará. Y te dirá, te amo. Y sé que estás pasando por momentos difíciles. Entonces yo te voy a sanar. Yo te voy a restaurar. Yo te voy a levantar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Creer que Dios hace las cosas buenas y las hace bien.
Jesucristo murió precisamente para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Él fue muerto por tus pecados y por los míos. Él fue clavado en una cruz y lo golpearon. Sus manos agujeradas y sus pies traspasados por los clavos. Su corona de espinas te dice: yo te amo, ven a mí. Y si estás cargado, cargada y cansada y cansado, hoy es el día que le digas a Jesús: ven, ven Jesús, te necesito, creo en tu muerte y en tu resurrección, creo que tú me puedes perdonar y creo que tú me puedes ayudar, me arrepiento de mis pecados, en el nombre de Jesús, amén. Nunca te quejes de lo que, si eres hijo de Dios, nunca te quejes, dale gracias a Dios. Y entre mayor agradecimiento, ¿sí?, mayor poder. Vamos a despedirnos con una. Hay un salmo que es el Salmo 3. El Salmo 3 habla de una bienaventuranza. Bienaventurados los que no se sentaron en silla de escarnecedores. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Camino de mal no convengas, no. Los argumentos tendrán para quererte desviar, no sé. Bienaventurado, como abandonado camino del mal no convenga, no. Los argumentos tendrán para quererte desviar, no ceda. Bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Bienaventurados, como abandonados serán. Prosperará, fructificará.